Muy bien, apreciados estudiantes, en este video tutorial voy a complementar lo que se hizo en la teleclase acerca de los formularios y la conexión a bases de datos usando Java. He descargado todos los archivos que se encuentran en su módulo. Fíjense los que habíamos visto en la teleclase. Aquí estoy volviendo a entrar a la plataforma para que verifiquemos los archivos y evidentemente pues en su módulo de programación avanzada se encuentran los archivos que se deben descargarse. Yo ya los tengo pues aquí descargados. Estoy ingresando al módulo para que verifiquemos esos archivos y evidentemente pues en la pestaña teleclases, dentro del material de apoyo de la teleclase 5 y 6 se encuentran esos archivos que trabajamos en las interfaces gráficas y los formularios. Yo ya los tengo descargados en una carpeta que se llama Java Form. Aquí la tengo y evidentemente pues tengo todos los archivos. Ya he tomado el archivo que estábamos trabajando llamado prueba de inserción formulario y lo he ubicado en mi carpeta de NetBeans Projects que se encuentra en documentos, NetBeans Projects. Evidentemente ahí se observa que está prueba inserción formulario y lo que voy a hacer es reproducir lo que se hizo en parte en la teleclase y solucionar el error que se estaba presentando de conexión a la base de datos, ¿cierto? Entonces lo que habíamos hecho en teleclase era cargar el proyecto. Evidentemente se nos decía que aparecía un problema, le decíamos que queríamos resolver el problema, nos dice que faltaba una librería llamada librería MySQL y lo que hice en teleclase fue crear esa librería, ¿cierto? Tomaba el nombre, librería MySQL, le decía que quería resolver el problema, le decía que creaba una nueva librería, le colocaba ese nombre, le decía OK y luego procedía a añadir el driver que se había adjuntado allá en la plataforma, ¿cierto? Como les dije, pues la tengo dentro de mi carpeta Java Form. Sencillamente lo que hice en teleclase fue tomar el driver que estaba acá en el archivo .zip, añadirlo, decirle OK, el problema se solucionaba, cerraba yo esa ventana, evidentemente pues ya no me aparecen más errores y procedí a compilar el proyecto y a verificar si había una conexión a la base de datos. Previamente, pues yo ya en la teleclase había cargado la base de datos. Aquí la tenemos, relación módulos y la tabla estudiante, cuya estructura pues vamos a visualizar acá. Pero fíjense que lo importante aquí es que pues aquí no hay, evidentemente no tengo nada, no tengo ningún tipo de información. Y esta es la estructura que se encuentra en el archivo. Entonces, eh, cuando ya esté compilado, ya está compilado mi proyecto, lo ejecuto y el problema que aparecía era el siguiente, ¿no? Después de que aparece mi formulario, yo aquí puedo digitar cualquier cosa porque es una prueba. Sencillamente quiero ilustrar que se está presentando el error que verificamos en teleclase y es el siguiente, ¿no? Él dice, se han enviado los datos para ser procesados y luego me dice que no encuentra la clase, class not found exception, y me dice que hay un error, que no encuentra el driver, ¿sí? Y no hay conexión a la base de datos. En teleclase les decía que virando la clase llamada procesamiento SQL, que verificáramos usuario, contraseña, que no hubiesen otros eh, servicios de infraestructura de internet corriendo. En este caso pues solo tengo corriendo SAMP y entonces se sigue presentando el mismo error. Entonces después de haber verificado todas esas condiciones, que el usuario, la contraseña fuera la misma, que solo hubiese un servicio de infraestructura de internet, solo nos falta verificar por qué el driver no lo está reconociendo. Y después de haber, digamos, analizado todas las posibles situaciones, encuentro que se está cometiendo un error a la hora de cargar el driver. ¿Y cuál es el error que se está presentando? Pues que sencillamente el driver tiene que descomprimirse, ¿cierto? Es decir, esta carpeta .zip tengo que extraerla, eso no lo hice, fíjense que yo cargué el driver todo con la carpeta .zip, entonces yo tengo que extraer esto en algún lugar, aquí lo extraigo todo del .zip y evidentemente pues ya esto es comprimido, fíjense, aquí ya están todas las, digamos que todos los archivos necesarios
para que pueda trabajar correctamente el driver. Y entonces voy a tratar de cargar nuevamente la información, ¿cierto? Fíjense que al ingresar, aquí me aparecen unos archivos, un punto .jar, que es el que realmente me va a permitir la conexión a la base de datos. Aquí está realmente el driver. Y entonces voy a volver a hacer el proceso de carga del driver. Es decir, esta librería MySQL la voy a remover. Voy aquí a Tools, a Herramientas, a Libraries, librerías, y elimino esa librería que llamé librería MySQL porque pues está incorrecta, o también la puedo modificar, ¿cierto? La voy a eliminar para hacer el proceso desde el principio, pero también acá yo le puedo dar remove y hacer todo el proceso. ¿Listo? Entonces ahí eliminé la librería. Evidentemente aquí el proyecto lo voy a cerrar y voy a volverlo a abrir como si desde el principio fuese a hacer el procedimiento, ¿no? Entonces prueba inserción formulario. Eh, Aquí yo voy a tratar de compilar el proyecto nuevamente. Y lo que voy a hacer es cargar nuevamente, añadir una librería que se llame librería MySQL. ¿Sí? Vamos a decirle acá que quiero crear una librería. ¿Sí? El proyecto Tools, Libraries, librerías. Y voy a añadirla nuevamente, ¿cierto? Entonces hemos dicho que se llama librería MySQL. Y entonces cuando le digo add jar file, fíjense que el error que había cometido era añadir el .zip. Acá lo que tengo que hacer es coger este archivo que está descomprimido y que tiene el .jar. Entonces le digo que lo agregue, le digo OK, ¿cierto? Ya la librería está acá, luego la añado, add library, librería MySQL, ¿listo? Y aquí ya está la librería con el archivo .jar. Y fíjense que al revisar ya aparece el que él está buscando, el com.mysql.jdbc. Cuando está comprimido, esta ruta es más larga, ¿cierto? Ahorita lo voy a demostrar. Solo quiero verificar que al compilarlo y que no hayan errores de compilación, ¿cierto? Con la salida me sale successful. Entonces lo ejecuto. Está mi formulario nuevamente. Vamos a decir que este es el número 69. El nombre es Elfar. Aquí en el apellido Morantes. Género masculino. Teléfono 2000550. Email elfar.morantes@utbvirtual.edu.co. Ciudad Bogotá. Y dirección calle Primera, número 336. Y le decimos enviar datos. Hasta aquí está haciendo lo mismo, pero fíjense lo que va a suceder acá. Cuando le digo aceptar, me dice que hay una conexión realizada con la base de datos, o sea que ya se conectó. Miren que el driver está funcionando. Y ahora me está diciendo que los datos son muy largos para la columna estudiante en la fila 1. Entonces ahora lo que se me presentó fue un error a la hora de enviar datos porque hay una información muy larga en el campo correo estudiante. Entonces yo voy y verifico la base de datos, verifico el tipo de datos, sí, es varchar de 30. Entonces intento nuevamente enviarlas la información, pero un poco más compacta, ¿no? Entonces son ya elementos que se están presentando, pero que son debidos ya no a la conexión a la base de datos, sino a la información que estoy ingresando, ¿no? Entonces, repito el proceso, solamente que voy a limitar aquí la cantidad de caracteres a mi correo.com. Aquí puede ser algo más corto, no sé. O mi correo @gmail.com. Listo, ciudad Bogotá y dirección calle Primera, número 336.
y enviamos nuevamente los datos. Aquí yo ya veo que hay conexión a la base de datos y ahora sí me salió la información datos insertados exitosamente. Se cierra la conexión, fíjense que no se presentó ningún error, build successful, y entonces voy a la base de datos estudiantes, la consulto y evidentemente aparece lo que acabé de ingresar. Mire, Elfar, Morantes, teléfono, mi correo @gmail.com, y entonces estoy observando cómo se está ingresando información desde una aplicación local Java. Si vuelvo y ejecuto el formulario para realizar una segunda prueba, ahora vamos a insertar a el docente Alexis Toro. Entonces nombre, aquí Alexis, aquí Toro, género masculino, teléfono 356-8978, email alexis@gmail.com, también de Bogotá, y dirección Carrera Quinta, número 1945. Y enviamos los datos, hay conexión a la base de datos, fíjense, conexión realizada correctamente a la base de datos, datos insertados exitosamente, cerramos conexión. Y si miro mi base de datos y la consulto, browse, pues ya aparece Alexis. Entonces, ¿a qué queremos llegar, estudiantes? Que el error que se estaba presentando era que no se había descomprimido el driver de la carpeta que se les proporcionó, ¿cierto? Ya podría yo entonces probar el otro script, el que se llama consulta formulario. Entonces lo voy a descomprimir y lo voy a colocar en mi carpeta de NetBeans. ¿Para qué? Para que entonces verifiquemos cómo se consultan datos de la base de datos, pero desde Java también, y no dirigiéndonos directamente al PHP al gestor de bases de datos, sino desde el mismo Java, ¿cierto? Entonces aquí ya tengo el proyecto, sencillamente lo abro, se llama prueba consulta formulario, le digo que abra el proyecto, se me genera el mismo problema, pero sencillamente aquí ya es de plataforma, es decir, como se construyó en una versión anterior, sencillamente recibo que resuelva el problema y que utilice una plataforma adecuada, ¿cierto? La plataforma de Java adecuada. Entonces ya no me presenta el error de la librería porque ya la tiene. Fíjense que aquí la diferencia es esta, miren. Vamos a hacer el análisis. Fíjense, allá está la librería. Voy a abrir los archivos, voy a cerrar esto un momento. Y en la prueba consulta, pues los archivos son algo parecidos, ¿cierto? Solamente hay algunas diferencias con respecto a el acceso a la base de datos. Voy a abrir acá consulta formulario, voy a abrir procesamiento SQL y voy a abrir prueba consulta, ¿sí? Vamos a dejar esto acá visible. Entonces, al compilarlo y que no hayan errores, podemos ver que hay un formulario que es más corto. Davis ingresa el ID del estudiante que desea consultar. Recordemos que el 69 era Delfar y el 13 era Alexis. Y al decirle enviar datos, envía los datos para ser procesados, se conecta correctamente con la base de datos y me trae una pequeña tablita con la información que está registrada. Miren, ¿sí ven? Entonces, desde Java yo puedo hacer una consulta a una base de datos proporcionando los datos adecuados. Miren, voy a colocar ahora 13 de Alexis. Idealmente entonces debería traerme la información de el otro registro que está allá en la base de datos, ¿cierto? Fíjense que me está trayendo lo mismo que habíamos observado desde el PHP-MyAdmin. Entonces, conclusión, la conclusión ¿cuál fue? Que nosotros habíamos insertado el driver, pero de una manera incorrecta. Fíjense que cuando Java busca el driver aquí en la ruta, en procesamiento SQL, él está buscándolo aquí, miren, com.mysql.jdbc.driver. Entonces él va a la carpeta de la librería y busca com.mysql.jdbc. Miren, esta misma ruta que está acá, esta de aquí, y al acceder él busca driver, ¿cierto? Que está por la D. Entonces cuando busca com.mysql.jdbc, él busca esta clase llamada driver.
Pero como lo habíamos hecho de manera comprimida, fíjense que voy a ingresarlo aquí otra librería de manera incorrecta a propósito para que usted vea cuál fue el error. Entonces aquí vamos a crear una nueva librería que se llama My Library 2, ¿sí? Y le voy a añadir el folder pero comprimido para que vean por qué no encontraba el driver, ¿cierto? El punto zip, esto fue lo que había hecho, ¿sí? Y añadimos la librería 2 aquí al archivo. Y fíjense que la diferencia de librería MySQL con librería 2 es esta, que como el driver se encuentra de manera comprimida, pues esta ruta com.mysql.jdbc no se observa correctamente. Miren, si ve que tiene una ruta mucho más larga, tiene src.com.mysql y entonces ya no es posible que encuentre el driver de acuerdo a la ruta que está acá. Entonces, conclusión, descomprimir el driver y luego buscar el archivo .jar que se encuentra en la carpeta comprimida y ese es el que deben adjuntar, ¿cierto? En la librería. Entonces, este video se hizo para complementar lo que se había mostrado en teleclase y solucionar el asunto del por qué no se conectaba a la base de datos mi aplicación, dado que no podía encontrar el driver, siendo que habíamos hecho adjuntar el driver, lo habíamos adjuntado de manera comprimida. La solución, descomprimirlo y luego en la librería, cuando nos dice que añadamos el add jar folder, pues sencillamente usted entra a la carpeta descomprimida y busca el archivo .jar que tiene el conector o driver. ¿Listo? Entonces espero que este tutorial complemente lo que se hizo en la teleclase de interfaces gráficas y formularios y que lo prueben en sus casas para que verifiquen que realmente funciona.